Me alejo de la iglesia a los 18 años, tomo la determinación como de no ir. Como, sí, más que nada rebeldía, creo, o sea, imponer mi manera de verlo y lo que también lo que lleva a asistir a un colegio y como se comentaba en el video, las amistades. Entonces como que vas adquiriendo cosas que crees que está bien contestar, está bien esto. Entonces yo creo que propio de la adolescencia que uno en lo personal lo viví así, que fue un proceso en el que estuvieron libres, en el cual al terminar seminario yo pude encontrarme, pero ahí en ningún momento me alejé de la iglesia. Yo asistía, tal vez cuando mi mamá siempre podía y en ocasiones cuando no, bueno, yo iba. Realmente cuando yo me alejo de la iglesia lo recuerdo tanto porque después sufrí mucho por esa decisión. Bueno, aquí estamos para el segundo episodio de Volver a Cristo y estoy súper emocionado. He escuchado un poco de tu historia, Sabri, pero estoy súper animado de conocer más. Antes que empecemos, contarme, y sé que hemos estado aquí charlando entre familia y todo, pero ¿cómo andás? Bien, gracias a Dios ha sido un día muy bendecido, muy hermoso y ante todo la gratitud de poder llegar en esta noche y haberlo podido ver a ustedes, realmente ha sido una bendición No, compartir. para nosotros también, siempre una bendición. Nos hemos encantado la relación que tenemos con ustedes. Para los que están viendo, contanos algo de ti, de tu esposo, de tus hijos, de tu vida, qué estudias, qué haces. Queremos saber. Tengo 32 años, estoy casada, tengo 2 hijos, tengo mi familia, estamos sellados en el templo, trabajo, terminando este año tengo el deseo de poder comenzar una carrera el año que viene, una carrera que he deseado muchísimo y que, bueno, estoy en planes de más perseverar. Tal vez uno pudiera considerar, o las partes externas lo consideran difícil, pero confío mucho en mi Padre Celestial y en que Él me va a fortalecer en esos momentos que, en cuanto a mi deseo que tengo. Ah, qué lindo. Seguro te va a bendecir. Ya tú y yo hemos tenido unos momentos muy espirituales ya con la Pamela y su familia y hemos contado cosas, pero yo nunca he escuchado bien tu historia. Entonces, si puedes, comienza con contarme algo de cómo fue tu niñez, cómo fue tus primeros años en la iglesia, o sea, ese tiempo de tu vida. Fue muy hermoso porque la primaria es recordar de nuevo como lo había hablado en el anterior, en el capítulo 1. La primaria ha sido, como en su momento también yo podía decirle a mi esposo, aprenden las verdades más puras. Los niños ahí cada domingo están aprendiendo sobre una familia eterna, sobre que somos hijos de Dios, sobre nuestro amor, y crecía con esa lucecita o con ese sentimiento tan hermoso de saber que ahí era algo bueno, todo era bueno. Y cantaba las canciones en las presentaciones y era algo que conmovía y llegaba mucho a mi corazón. Y bueno, es más, en la primaria de aquí de Cerrito me dicen que a mi hijo le gustan las canciones y algo que le he podido transmitir. En la última conferencia se habló justamente de las grandes enseñanzas que dejan las canciones. Sí. Y en la niñez, en la primaria ha sido muy especial. Mi mamá ha tenido mucho la fortaleza de, aún así, porque éramos 5, de llevarnos y estar cada
domingo ahí, aun cuán difícil era para ella estaba. Luego hice el programa de seminario, que ha sido una gran bendición en mi vida. Qué bueno. Donde pude obtener mi testimonio, porque uno creo que nace con su testimonio prestado, como un cierto punto de sus padres, o porque todos van, o porque todos lo hacen, pero hay un punto en nuestra vida que necesitamos tener nuestra propia fortaleza y testimonio de continuar por esta senda. Y así fue. Mi mamá apoyaba mucho el seminario, y algo que me aferró muchísimo en seminario fue un escrito en un diario que se escribía en seminario de mi hermano, donde él decía que era tan lindo y potente lo que él había escrito, que es lo que me aferró muchísimo a continuar, porque bueno, en cierto punto a veces uno encuentra como la franqueza de, más aquí en Argentina, donde el invierno a veces era donde más bajaba la asistencia, me permitió poder permanecer. Y en ese escrito mi hermano hablaba de que la iglesia era verdadera, que es ahí donde se encontraba la paz y la tranquilidad, y que aquí había algo bueno. Siempre me quedó grabado como el aquí hay algo bueno, y como que yo quería ver qué era eso, algo bueno. Y llegó y perseveré en mi lectura, en mi aprendizaje, y pude obtener mi testimonio. Pregunté a mi Padre Celestial y pude sentir ese fulgor que entra y esa confirmación de que la iglesia es verdadera, que existe Dios, que empecé a ver cómo se complementaba la Biblia con el libro de Mormón. Fue algo muy grandioso, que entenderlo por mí misma, que ambas escrituras se relacionaban una con otra para darnos una claridad. Sí. Y pasé desafíos, sí, en la adolescencia, y bastantes, los cuales en algunas ocasiones llegó un punto en el que por ahí tal vez preferían que no asistiera a las actividades. Estaba en una transición de la adolescencia difícil, y recuerdo que una líder que fue una clave muy importante en mi vida, yo le atribuyo como un impulso a ese ángel que me extendió la mano cuando yo misma no confiaba en mí, o cuando a veces la claridad y el entendimiento en la adolescencia no es muy claro, y es realmente lo que se te pone en la mente, y es así. Y me acuerdo que ella, sentí como mi angelito, como que ella podía ver en mí, que ella veía algo en mí que yo profundamente lo veía y que casi no lo visualizaba, pero que ella podía ver lo que en verdad yo era, una hija amada del Padre Celestial. Eso llevó a que yo me empezara a sentir como que alguien entendía en verdad lo que yo era, como lo que en el fondo sentía. Sí. Y tenías mucho apoyo. Creyó en mí, ella creyó en mí, que yo podía. Y eso me hizo ver diferente, mirar distinto, pero con una mirada hacia arriba, con el Padre Celestial, como hija amada de Él. Y es algo que al ver ese potencial en mí, me llevó hasta ahí, hasta ese potencial. Y fue una de mis líderes que me dijo, las actividades justamente no están para eso, para que vayan aquellos que tienen más dificultades. Sí. Y por ahí era, como digo, al punto de que preferían que yo no asistiera a las actividades. Y cuando ella lo habló, me permitieron ir a la actividad, y fue un voto grande de confianza que depositaron en alguien que ni yo misma sabía tal vez quién en verdad era, no como hoy lo entiendo, hija amada del Padre Celestial, ¿no? Y a ver, quiero entender algo, porque parece que tu experiencia en la primaria era muy bonita. Sí. La experiencia de
del instituto, todo el el seminario, todo sí. eso también muy bonito. Pero parece que estamos atravesando tal vez el tiempo en que comenzaste a dejar la iglesia, ¿puede ser? Bueno, en realidad me alejo de la iglesia a los 18 años, tomo la determinación como de no ir. Pero en ese punto, en esa transición de primaria a jóvenes, más que nada era la rebeldía, más que nada era llevar la contraria, eh, el ser como, no sé si será como, no es la palabra terca, pero ofuscada a veces en el mismo, eh, tal vez conducta que uno va adquiriendo en la adolescencia, como, sí, más que nada rebeldía, creo, o sea, imponer mi manera de verlo y lo que también, lo que lleva a asistir a un colegio y como se comentaba en el video, las amistades. Entonces, como que vas adquiriendo cosas que crees que está bien contestar, está bien esto. Entonces, yo creo que es propio de la adolescencia que uno en lo personal lo viví así, que fue un proceso en el que estuvieron libres, en el cual al terminar seminario yo pude encontrarme, pero ahí en ningún momento me alejé de la iglesia. Yo asistía, tal vez cuando mi mamá siempre podía y en ocasiones cuando no, bueno, yo iba. Realmente cuando yo me alejo de la iglesia lo recuerdo tanto porque después sufrí mucho por esa decisión. Me, Si se puede, antes de contarme la cosa que sufriste, cuéntame qué te llevó a salir y tomar esa decisión de dejar de asistir. sí, en mi hogar era difícil, mi hogar. Me sentía incomprendida. Eh, eh, Más me acercaba a mi Padre Celestial. Tuve mi testimonio, como comenté, y algo hermoso que sucedió fue que recibí mi llamamiento como consejera de primaria a nivel de estaca. El presidente de estaca había sido mi maestro de seminario. Él me contó la experiencia que hubo al escogerme en oración, como salió mi nombre bajo oración. Y yo sabía que estaba haciendo las cosas bien, sabía que me esforzaba por hacer las cosas bien, pero en el hogar fue muy difícil porque aun cuando más me esforzaba, todo aparentaba como que todo lo hacía mal, como que nada estaba bien, o como que más tenía que soportar cosas, o tal vez ser más humilde, tener que callarme, a veces no poder hablar o decir. Y en cierto punto lo hacía porque entendía el Evangelio en ese como de llevar las cosas, ¿no? Sobrellevarlas, porque nos tocaba vivirlo. Pero me preguntaba por qué cuando más me esforzaba por mi llamamiento, por qué cuando más estaba cumpliendo con cada las cosas, porque tuve mi conversión, porque sentí el amor de mi Padre Celestial y tenía un testimonio que yo sentí que mi vida giró 180 grados así, que sé sin duda que los escritos que están en alma realmente sucedió también en mi vida, porque Dios me agarró la etapa de la rebeldía y en eso pude darme cuenta de muchas cosas, reconocer muchas cosas y encontrar la paz, sacarme tal vez esa mochila y saber que tenía ese amor de mi Padre Celestial. Aún así, estando en todo esto, empecé a sentir muchos ataques por parte, y sería ataques, o sea,
como vos vas a la iglesia, eh, o vos tenés que actuar así, o vos... Y me era muy difícil porque me esforzaba y si algo mal pasaba era porque algo mal había hecho. Y ese es un aprendizaje que obtuve. No porque nos pase algo malo, es porque hayamos actuado mal, porque en ese momento yo estaba viviendo la experiencia hermosa de mi llamamiento, preparaba mis clases de la primaria de los niños, pero era como que me sentía más atacada, como que tenía que ser más humilde, como eh, no te puedes enojar, no puedes decir esto, no, es como que eran, vos vas a la iglesia. Y llegué a un punto realmente de que dije, no, si el problema está porque voy a la iglesia, entonces no voy, porque me sentí eh, muy atacada por el simple hecho de que iba a la iglesia. Siempre tenía que ser mejor, mejor. Y me esforzaba, pero llegó un punto en el que dije, no puedo. Soy como ellos describen, o soy como me dicen, y ahí entendí que las cosas malas no suceden porque seamos merecedores de esas cosas malas. No suceden estas cosas y a veces no entendemos el porqué. Yo mi porqué lo vine a entender hoy a mis 32 años y entendí que no era yo el error, que debería haber perseverado en El Salvador y en confianza en Él. Ahí dejé la iglesia, ahí dije no voy a ir más. O hasta me decían voy a hablar con el obispo, voy a hablar con el presidente. Y realmente a mí me lastimaba mucho porque me esforzaba, aunque tal vez no se visualizaba, no sé qué mirada había, pero sí. Sí, lamentablemente muchas veces por no entender bien su plan en ciertos sentidos o también por no entender la etapa en que otros lo vivan, es difícil pasar por ciertas cosas, ¿no? Sí, así fue. Yo, hay un discurso que se habló sobre una misionera que sintió leerle una escritura a una hermana que estaba pasando una situación difícil, pero ella misma se preguntó qué estoy haciendo. Le puso la escritura y se arrodilló a llorar con ella hasta volverla a levantar. Y es algo que me hubiera encantado eh, haberlo tenido de esa manera, porque yo me preguntaba el por qué y quería responder mi por qué cuando tenía mi testimonio, cuando sabía que no veía la salida a veces de esos sentimientos de que nada hacía bien. Y creo que hoy mis palabras a esas personas que pasan dificultad son justamente eso, que a veces no vamos a entender un porqué, pero debemos seguir confiando en el Salvador. Él es la verdadera roca. Sí. Entonces, pasé tiempo lejos de la iglesia, una decisión que tomes lejos de este camino tan angosto pero elevado hacia Él, vas tomando más decisiones cada vez que te alejas más y más. Y cuando das vuelta atrás te ves mucho más lejos que cerca. Sí. Bueno, quiero saber más de eso, pero primero quiero agradecerte por abrirte tanto y por compartir todo eso. Se nota que todo lo que pasaste de joven te tocó fuerte y fue difícil. Sí. Y la verdad, agradezco que estás siendo vulnerable conmigo y compartiendo. Es muy valiente. Am, Siento que hay mucho más que saber. Cuéntame de ese tiempo fuera de la iglesia y cómo contaste las cosas que empezaron a pasar poco a poco por esa decisión. Y empecé bueno, a dedicarme más a tal vez
un trabajo, pero cada vez que algo me salía mal era pensar por qué nada hacía bien. No era como, creo que a veces y trato de remendar mucho eso con mi niño o enseñarle que no porque te suceda algo malo es porque estás actuando mal. La vida se va a presentar y a veces no por decisiones, sino por otras personas, por el albedrío de otras personas, pero no por eso es que te lo mereces, no. Es la oportunidad de seguir confiando en el Salvador, de mostrar ese voto de confianza hacia Él. Empecé a preocuparme más por las cosas materiales, empecé a tratar de ver más un trabajo más estable, ya estaba recibida en mi carrera, empecé a mirar distinto. En la escritura se dice como adormecer la voz del Espíritu, ¿no? Como esa luz empezó a descender, a descender. No dejaba de compartir mi testimonio, pero no actuaba conforme a ella. Empecé a ver las cosas más difíciles, cuando no se me daba era porque estaba haciendo las cosas mal. Y bueno, fue un camino bastante en lo que más visualizaba era lo material, las cosas de este mundo. Sí. Sí. Al principio me contaste un poco de que esas decisiones te llegaron a hacer doler. Las decisiones que fui tomando, más cuando sabía yo de mi testimonio, me sentía muy mal, sentía que todo estaba perdido y entonces tampoco hacía como para poder volver a remediarlo porque como que llegaba a sentir que no era lo que me merecía. Y recordar mi alejamiento de la iglesia era algo que a veces no quería ni pensar cuán lejos estaba y que ya no podía hacer nada igual. Y luego formé mi familia, conocí a mi esposo maravilloso porque es una persona que ha estado conmigo en esas situaciones tan difíciles que atravesamos mi familia. Y recuerdo que cuando decidí regresar fue porque sabía dónde era mi refugio. Sabía que Él era, sabía que tenía que volver hacia Él, pero sabía dónde buscar paz y tranquilidad. Quiero saber algo. Quiero saber cómo llegaste a ese punto, porque lo que estoy escuchando es que desde el principio te sentiste que no podías hacer suficiente para ser miembro y al cambio, estando fuera de la iglesia, te sentiste tan lejos que no podías llegar. Sí. ¿Cómo llegaste a cambiar esto, a saber que esto era su refugio y era donde tenías que ir? Mi mamá fue un ejemplo maravilloso para mí, porque como digo, esas cosas de niños se grabaron mucho en mí. Cuando ella tenía dificultades en su matrimonio, ella nos juntaba todo en una cama a leer el libro de Mormón y ella decía que todo iba a estar bien. Y esa es la fe que nos implementaba a nosotros, que si leíamos todo, entonces cada dificultad que yo tenía volvía al libro de Mormón. Mi abuela, la mamá de mi mamá, una persona magnífica porque aún en su distancia, porque ella vivía en Estados Unidos, velaba por el bienestar de todos sus nietos y me escribía cartas que me hace acordar en Moroni cuando dice: hijo mío, oro por ti,
amo a Dios por ti. Yo veía como ella me escribía y me decía que en sus oraciones me tenía presente. Ella me hacía llegar una carta física. Y en una de las cartas me decía, si te sientes mal porque tomas, la tengo guardada, si te sientes mal tomando estas decisiones, ¿por qué lo haces? Y ahí fue. Yo dije, sí, tuve que volver al Salvador. Sabía que era mi bienestar porque lo había conocido. Sabía que ahí era donde me sentía en paz y en tranquilidad. Y aunque en su momento decidí alejarme y verme tan lejos, sabía que era ahí donde debía volver. Dejé que esa luz fuera encendiéndose más y más. Es difícil porque se puede apagar con cualquier otra cosa y con cualquier pensamiento, autopensamiento, recordando cómo te alejaste o tantas cosas que hiciste. Sí. Pero es una lucecita que va a iluminar si la permites crecer y seguir recordando estas experiencias bonitas que había vivido. Y decido poner mi parte, iba, pero así no constante. Termino por decidir qué es lo que quería o qué es lo que deseaba, pensando mucho en mi hijito. Ya era mamá y pensaba mucho en él, qué es lo que deseaba para él como mi esposo, qué es lo que yo quería. Hoy en día es muy difícil tal vez llegar a creer en un matrimonio y sin duda es muy difícil y bueno, la cultura o lo que tiene mi esposo mucho no creían en mi casamiento. Y yo me preguntaba mucho qué es lo que deseaba para él. Eso era algo que me impedía a mí poder avanzar. Y me aferré, me acuerdo que la proclamación del mundo vino a mi mente y donde decía que una familia tiene mucho más probabilidad de lograrse basada bajo los principios del mensaje del Evangelio. Fe, arrepentimiento, perdón. Ese como tiene más probabilidad de tener éxito. Yo dije, quiero ser esa probabilidad. No lo voy a saber si no lo hago. Sí. Si no me tiro a lleno a volver a confiar como sabía y a dónde volver. ¿Qué es lo que deseaba para mi hijo? Y así fue cuando el retorno fue progresivo. No fue que un día dije, voy a volver porque tenía todo, una mochila, tenía los desafíos que implicaba volver, las miradas a veces que uno se autopiensa que van a mirar, prejuicios que uno se crea por volver. Sí. Y que digan que podría haber hecho tantas cosas distintas. Sí. Son muchas cosas más negativas que te impiden dar. Pero fui de a poco, fui dando lo que podía en ese momento, asistí donde podía. El retorno fue progresivo, no fue de un momento para otro. Me alegro que me lo cuentas así, porque yo siento que sí hay historias de gente, si es que es su primera conversión a la iglesia o que están regresando, que sí tienen un momento de golpe y que ya, soy así, voy a ser así, chao. Y cambian mucho de un momento a otro. Pero también siento que cada uno tiene su proceso, Dios tiene su plan para cada quien y siento que hay un proceso y es largo para mucha gente. Cuéntame si se puede un poco más del proceso tuyo. Cuéntame del proceso. De lo que fue volver. Sí. Sí. Bueno, nosotros, yo ya había conformado mi familia. Y nada, aún se tornaba más difícil regresar, conociendo y entendiendo muchas cosas que había comprendido y entendido. Pero siempre estuvieron hermanos que estaban alentando o
dándote esa esperanza de saber que lo estás haciendo bien. Y sinceramente es la fortaleza que uno debe tener, la determinación, porque yo estaba determinada, sí, pero el alrededor te volvía a caer como no volver. Ese proceso fue gradual, continué yendo a la iglesia, tal vez el tiempo que podía, a veces sola. Ya cuando tuve a mi hijito fue en pandemia y fue un poco... ya no asistíamos a la capilla, la seguíamos por video, yo trabajaba, me acuerdo. Pero cuando ya se empezó a regular las reuniones, mi deseo más hermoso era que él pudiera asistir como yo había crecido en la primaria. Sí. Pedí mucho en oración al Padre Celestial y si hubiera sido en aquel entonces no me hubiera sentido con la, no sé si capacidad o con el valor de pedirle al Padre Celestial porque me preocupaba mucho que no era merecedora. Y aún así entendiendo las cosas. Pero dejé que esos pensamientos se vayan alojando en mi corazón. Si tenía deseo de ayunar, por pedirle, ¿por qué no? El Padre escucha, el Padre está, no hace excepción de personas. Así fue cuando dejé que esos pensamientos se me fueran internando en mí y aquello que deseaba hacer lo ponía al Padre Celestial. Y a veces en lo personal llegaba, en su tiempo llegaba a creer que no tenía derecho de pedirle cosas. Pero aún así, aunque estemos alejados, Él nunca nos deja, Él siempre nos está llamando. En ese alejamiento yo tuve un accidente de ser tan independiente, de buscar las cosas materiales, de tener mi autosuficiencia. El accidente fue un retroceso muy grande en el que mucho tiempo creí que había sido por mis decisiones. Pero en un momento mi Padre Celestial me mostró que Él estuvo ese día ahí, porque yo sentí la impresión de devolverme a Él. Y aún así, estando yo tan alejada, Él estuvo ahí. Tuve el sentimiento, la impresión de tener que regresarme y no lo hice. Y sufrí un accidente. Pero mucho tiempo pensé que había sido por toda esta lejanía, por, como quien dice, y le llama castigo. Pero no, la misericordia de Él estuvo y está. Él, a las personas que están más alejadas, Él va a ir por ella. Así como dice, deja las 99 y va por ella. Y yo lo sentí. Cuando yo tanto me pregunté o me cuestioné todo lo que me había pasado por mis decisiones, supe que el Padre Celestial no me dejó. Supe que Él estuvo mucho más cerca de lo que me imaginé. Sí. Pero no estaba pudiendo reconocer su voz. Qué tan importante el consejo de nuestro profeta, de nuestro amado profeta Russell M. Nelson, que nos dice de saber reconocer la voz de Él, ¿no? Porque en el último tiempo no se podrá seguir o estar tan firme si no seguimos las impresiones espirituales o aprender a saber de su voz. Sí, estoy escuchando dos cosas. Una, que empezaste con ir a la iglesia, orar y ayunar. Entonces te voy a hacer dos preguntas. Quiero que me respondas la segunda primero, pero esta es la primera. Creo que después de esas cosas comenzaste a hacer otras que te hicieron fortalecerte más. Pero la otra pregunta es esa. ¿Qué fue
Ay, me olvidé, tal vez la segunda no era importante. Vamos con Puede esa. ser, es muy probable. Oh, sí, no, sí, sí me Sí, acuerdo. Am, en lo que me contaste, sentí algo de como que tú luchabas con tus propios pensamientos sí, y tenías que luchar para saber cuáles eran de Dios y cuáles no eran de Dios. sí, exactamente. El apóstol Usted, si no me equivoco, él lo habla, sí, creo que es él. Esa lucha interna que tenemos, él habla sobre nosotros mismos, a veces nos auto bajamos o no nos creemos merecedores. Son pensamientos que sí venían como, no, si hiciste todo mal, si sabías qué hacer si sabías qué hacer y no lo hiciste, sí, y era algo que no podía entender y era algo que a veces te mantiene inerte, podríamos decir, te mantiene ahí, pero cuando te aferras a hermanos que realmente buscan tu progreso y que veas tu potencial divino, te traen pensamientos buenos que vienen hacia ti y tienes que dejar pues, prevalecer esos sentimientos. Sí, Quieres ayunar, en su momento me hubiera dicho por qué si estoy diciendo las cosas mal. En ese punto me lo cuestioné y en ese punto también recordé que no debo dejar prevalecer esos sentimientos. Sí. no, muchas gracias por compartir, de verdad. Bueno, ahora si puedes, cuéntame de lo demás, porque siento que cada rato estás referenciando alguna escritura o algún discurso de conferencias. Cuéntame más, ¿cómo fue? ¿Comenzaste con ir a la iglesia, orar, ayunar? En ¿Qué esos más, qué tiempos más? Sí, trataba de claro, escuchar el discurso. qué más comenzó a cambiar en tu vida? ¿Qué más hiciste tú para volver? ¿O vos para volver? Bueno, prácticamente lo que usted decía. Y una cosita buena que hacía, me lo autovaloraba bastante, como la escritura que dice, no os canséis de hacer lo bueno porque estás poniendo los cimientos de una gran obra. Entonces, no en mi niñez, pero en mi familia o en la familia de mi mamá y papá, las cosas eran como que cierto perfeccionismo, no de parte de mi mamá, pero ese perfeccionismo te llevaba a que nada hacía bien, nada, el simple hecho de que, bueno, barriste, pero lo podrías haber hecho mejor, no era valorado el esfuerzo que uno hacía. Esta escritura fue fundamental en decir algo bueno estoy haciendo. Entonces, cualquier cosita buena que hacía, sabía que estoy poniendo los cimientos de una gran obra. Qué bueno. Así fue leer un discurso, una escritura, pero no es que yo me sentaba rigurosamente a leer, a veces las escuchaba, a veces solo, sé que a veces es difícil, a nivel personal era difícil poner 15 minutos, pero rompía ese, tal vez lo hacía con esa valentía y decir, sí puedo, bueno, veamos, y bueno, así que bueno, Qué bueno. empecé a hacer lo que dentro de mi alcance estaba, Sí, porque lógicamente tuve que tener un proceso y bueno, luego me casé, que fue una experiencia muy hermosa, cuando decido darlo todo, al recordar la proclamación para el mundo. A veces llegaba a sentir que no lo iba a lograr, a veces llegaba a sentir como que no, era imposible para la mente carnal, pero no para Dios. sí, Aprendí a distinguir esas dos cosas. La mente carnal que se aloja en nosotros
y lo de Dios. Qué bonito. Sí. Bueno, antes de seguir con lo que puede ser la última pregunta, ¿hay algo más que quieres agregar a toda la historia hasta ahora? Sí, algo maravilloso que fue este regreso. Tuve mi llamamiento en la primaria y luego me llamaron como presidenta de primaria. Wow. Cuando en su momento me vi tan lejos, lo estaba viviendo el momento como si nada, como si no hubiera sucedido grandes cosas, porque esa es la expresión del Salvador. Como sentí como que aquello que fue alejarme tanto y a veces sentirme, esa estrecha o esa brecha se hizo angosta al confiar en los sacrificios del Salvador. Y ahí fue que, hijo, dije, baja un poquito. Sí. Bueno, conocí a los hermanitos Sosa, conocí a Pamela. Y en su momento, cuando a veces veía la difícil situación y a veces no saber qué más hacer, vino a mí una de las escrituras en la que un consejo te liberaré y restaréis en ayuno y en oración. Eso era lo que teníamos que hacer. Y el resto lo hace el Padre. Sí. Hace milagros. Y agradezco haber retornado porque conocí a una maravillosa mujer, amiga, que me enseñó un fulgor en Cristo, donde supe dónde buscarlo, gracias a haber podido yo regresar, gracias a haber podido contarle mi experiencia, a decirle no tienes que dejar, tienes que continuar, a transmitir esa esperanza mutuamente. Y me llevó a vivir las experiencias más hermosas junto a ella y junto a sus hijos, que yo luego pensé y dije, si no hubiera regresado, si no hubiera tomado la decisión de volver a mi Padre Celestial, no hubiera sido instrumento en sus manos y Él no se iba a olvidar de ello, iba a poner a otra persona, porque Él es fiel a la fe de cada uno. Agradezco haber estado preparada y haber sido fuerte en regresar y haber podido estar con una familia que amo un montón. Y eso consiga que tuviéramos noche de hogares, a confiar en la sencillez del Evangelio. La oración, la lectura, un pequeño discurso, en las noches de hogares, el ir a la iglesia, la promesa de que si hacemos esas cosas veremos milagros. Y yo sé sin duda que lo vemos. Y algo que me gusta mucho, que en un video lo he podido leer del apóstol Luther, en un discurso donde dice, si algo te cuesta y tú lo haces, se llama sacrificio. Y los sacrificios para Dios son sagrados y por sacrificio se dan bendiciones. Se me grabó muchísimo. Entonces, sin duda, aunque tengamos años en la iglesia, va a haber momentos en que nos cueste arrollarnos, va a haber momentos en los que más nos abocamos en otras cosas y dejamos nuestra escritura, momentos en los que es difícil ir a la iglesia, pero esa sencillez de esas cositas no se nos pide más, y que lo hagamos aun cuán difícil sea, que sepamos que son sacrificios y que los sacrificios son sagrados para Dios. Me gusta mucho escuchar cómo, qué tan preciosa es esa relación para ti con ellos, y me ha gustado mucho escuchar también cómo para ti ellos te ayudaron. Y lo bueno es que también reconoce que sos un instrumento en sus manos. Lo que hiciste vos con ellos, mucha gente hoy en día no lo verían como parte de su llamamiento, ¿no? O sea,
para muchos ese llamamiento es atender a los niños los domingos, pero Es mucho vos, más allá de su potencial. vos lo magnificaste tu llamamiento y viste los milagros con esta familia y sigues viéndolos y Sí, eso es bonito. sí. Algo que he aprendido mucho a confiar eh, en nuestros convenios en el templo. Últimamente es lo que había entrado en mi corazón. No voy a esperar a que todo esté bien para poder llevar el amor o el gozo del Evangelio. Tengo su poder para poder ir tal vez en momentos difíciles, duros, en el que a veces uno o algunos preferirían estar como lejos o al margen. No, Y me, tenemos el poder de Dios con las cosas sencillas. Como lo dijeron en el último discurso, en el que habla sobre la sencillez la sencillez de su mamá, de su abuela, cuando solo lo único que podía hacer era cantar himnos y orar, porque no había la iglesia, se había ido por la guerra, pero Dios luego ella encontró la iglesia y fueron muchos los frutos. sí. Entonces, sí, Y me imagino que esa actitud de que tú puedes desde ahora donde estás, o sea, no es importante que sea perfecta, no es importante que estás más recta, pero que tú puedes efectuar un cambio ahora y hacer hasta que, aunque sea algo, creo que eso te habrá fortalecido más, ¿no? confío en esas pequeñas cosas buenas que hago. Sí, Si hoy en el día hicimos algo bien, regocijémonos, porque todo lo bueno viene de Dios. Ha sido una dádiva de Él. sí, Entonces eso es lo que me fortalece, porque en el día he podido pasar tan difícil, pero si algo bueno pude hacer, debo meditarlo, debo regocijarme, porque son los fundamentos de una gran obra. sí, de verdad. Bueno, me has contado un montón y de verdad, gracias, ha sido No, muy la verdad que lindo. yo estoy muy agradecida. Quiero saber cómo estás ahora. Eh, Así como hablábamos de milagros, lo he podido ver en mi propia familia y he podido compartir esos grandes milagros. Con mi familia hemos sido tan bendecidos. Eh, Mi esposo, eh, realmente he visto muchas bendiciones y detrás de ello llegaron todas las bendiciones materiales también. Pero cuando puse en primer lugar lo fundamental, la familia, el hogar. Eh, Hoy, hace poco afronté una dificultad muy difícil en el que tal vez no son muy hablados o hoy en día sí los trastornos de depresión, ansiedad, trastornos mentales, ¿no? Yo pasé por la depresión y es muy difícil luchar con la desesperanza constante, no Sí, porque lo deseas o simplemente está alojada de esa manera y muy desesperanzadora. He podido aferrarme a mi Padre Celestial y he podido ver grandes milagros, que he pasado en un proceso muy difícil en estos últimos tiempos y aún así el confiar en Él ha hecho que pueda testificar de su grandeza, de su misericordia, de que es un Dios de milagros, como dice en Éter, donde habla que si cesan los milagros por falta de nuestra fe, no nuestra, sino de eso, porque cada vez decaemos en la incredulidad y no, debemos confiar y creer. Sí, a veces parecerá imposible, pero he podido ver en mi vida milagros que parecían imposibles y verse cumplida. Él me ha sido fiel. He sentido que Él ha unido todos los deseos más bonitos que yo quería y me ha puesto donde estoy, tanto en mi trabajo y en mi llamamiento. Siento que Él sabe
y está muy cerca de mí. Y todo porque tienes ese enfoque de poner las cosas de Él primero. Sí, sí. Y bueno, estoy agradecida, como dice en la escritura de Nefi, los hombres existen, Adán cayó para que los hombres existiesen, los hombres existen para que tengan gozo. Y yo me sabía preguntar en esos momentos en el que me alejé con un gozo, si para mí era lo más difícil que estaba pasando y atravesando, de esforzarme por hacer las cosas y no me sentía valorada en este mundo, ¿no? Sí, Pero no, entendí que esa es la caridad, la que no tintilea, en que su interior está firme, pero aferrada a quién, a la fe, ¿en quién? En Jesucristo. ¿A qué? A la esperanza en Él. Y por eso van juntos, fe, esperanza y caridad, porque es nuestro adentro donde tiene que estar aferrado en cualquier adversidad. pues sí. Pues qué lindo escuchar eso. Tienes las bendiciones y estás viendo los milagros espirituales. Estás recibiendo las cosas temporales también. Él va a ser fiel. Sí, Eso he podido ver. Sí, a veces parecerá que las bendiciones están mucho más lejos y que te esfuerza, como en su momento yo lo solía ver en el momento que me alejé. Yo tenía que haber continuado y poder haber agarrado el destino en mis manos. Y a veces la pregunta, o a veces dicen, no, ya estás destinado. No, no estamos destinados, a menos que vamos decidiendo hacia ese lugar. sí, Nuestro destino lo agarramos en medio de visión, trabajo y una mirada hacia arriba, una mirada hacia lo que Él desea de cada uno de nosotros. Si nos encontramos con Él, lo vamos a hallar verdaderamente y Él va a cumplir cada uno de nuestros deseos y anhelos. Él lo ha hecho en nuestra vida. qué lindo, de verdad. Yo también siento que si hacemos la voluntad de Él primero, Sí, todas las bendiciones, hasta las cosas que queremos que son mundiales, sí. se nos va a dar. Pero es realmente poner el primero. Seguir confiando, parecerá lejos, pero no perder ese. Él es la verdadera esperanza, Él es la verdadera roca. Sí, no. Bueno, de verdad, mil gracias. Estoy ansioso de volver a escuchar eso después porque es muy lindo tu historia, Sabri, de verdad. Lo agradezco mucho. Y seguro que todos los que lo escuchan van a estar felices también y les va a dar ánimo. Así que muchas Ay, gracias, de deseo verdad. que sí, realmente eh, las cosas a veces parecerían insignificantes, pero en lo personal llegaron a afectar mucho. Comentarios negativos, nunca valorarse, y afecta, pero capaz que esa persona no sabe cuánto te está afectando. Yo no entendía por qué, y me pregunté el por qué, a veces no entendemos el por qué, Sí. y yo debería haber continuado sin ese por qué. Yo siento que es interesante las cosas que no vemos y no entendemos cuando estamos en esa incredulidad y cuando nos entra la luz es como que todo se abre y entendemos el por qué y esto pasó y esto pasó Pero a y veces, qué ha pasado. por más, yo entendí mi por qué después de tantos años y a raíz de una dificultad. Pude entender por qué que no era yo. No era yo la que estaba mal. No era yo que yo debería haber continuado. Entonces a veces el por qué está en el albedrío de la otra persona. Y a veces no la entendemos y no la comprendemos. Pero debemos comprender. A veces el por qué. La canción de Getsemaní me encanta porque él dice, Jesucristo cumplió lo que al Padre le prometió. Me hace pensar mucho qué es lo que yo le prometí. Sí. Entonces lo estoy cumpliendo. Y aún así, aunque lejos me vi, esa brecha se volvió muy, muy chica y angosta, a nada, gracias a la expresión de mi Salvador.
Sí. gracias a lo que Él hizo por mí y por cada uno de nosotros. Pero no es sencillo de decir, bueno, Él hizo y qué más. No, es acercarse a ese amor, a esa misericordia. Es esa manera en la que tenemos un pensamiento bueno y le damos lugar. Y cuando tengamos un pensamiento negativo, reconocer que sí está en parte de nosotros, pero que debemos dejar que prevalezca esas decisiones que nos acercan al Señor. Sí, no, de acuerdo. Sí. Sabri, de verdad, mil gracias. A Me usted. encantó la entrevista de hoy y espero que siempre nos seguimos en contacto. Estoy ansioso para ver los otros milagros que vienen en tu vida, que vienen a través de tu trabajo y de ser herramienta de Él. Sí. Y de verdad, mil gracias por todo. Un placer. Bien, gracias.